Exploradores del tiempo, bienvenidos. En los albores de la humanidad, cuando el sol abrasaba las tierras del nordeste africano, la región que hoy conocemos como Egipto era un mosaico de sabanas y humedales, surcado por el río Nilo, cuyas aguas daban vida a un paisaje árido. Hacia el año 10.000 a.C., pequeños grupos nómadas recorrían estas tierras, cazando antílopes y recolectando frutos silvestres. Sus herramientas, hechas de piedra tallada, eran simples pero efectivas, y su vida dependía de la movilidad para sobrevivir. El Nilo, con sus crecidas anuales predecibles, comenzó a transformar su existencia. Hacia el año 8000 a.C., las comunidades nómadas dieron paso a asentamientos semipermanentes en las orillas del río. Estos primeros pobladores aprendieron a cultivar trigo y cebada, aprovechando la fertilidad del limo depositado por las inundaciones. Domesticaron cabras, ovejas y, más tarde, ganado, sentando las bases de una economía agrícola. Las aldeas, compuestas por chozas de adobe y juncos, crecieron lentamente, y la cooperación se volvió esencial para gestionar las crecidas. En el año 7000 a.C., surgieron las primeras jerarquías sociales. Líderes, probablemente ancianos o cazadores destacados, organizaban el trabajo colectivo, desde la siembra hasta la construcción de diques rudimentarios. La cerámica, decorada con patrones geométricos, y las herramientas de piedra pulida reflejan un avance tecnológico que, aunque modesto, marcó una evolución cultural. Hacia el año 6000 a.C., las comunidades comenzaron a intercambiar bienes con grupos vecinos, trayendo conchas del Mar Rojo y obsidiana de regiones lejanas. Estas redes de intercambio fortalecieron los lazos entre aldeas y fomentaron una identidad compartida. En el año 5000 a.C., la cultura de Badari emergió como un hito. Sus habitantes, establecidos en el Alto Egipto, desarrollaron prácticas funerarias más elaboradas, enterrando a sus muertos con ofrendas como vasijas y joyas. Estas costumbres sugieren una creencia en la vida después de la muerte, un pilar que definiría la espiritualidad egipcia. Las tumbas, excavadas en la arena, contenían cuerpos cuidadosamente envueltos, acompañados de amuletos tallados. Hacia el año 4500 a.C., la cultura de Nakada sucedió a la de Badari, marcando un salto en sofisticación. Los artesanos de Nakada producían cuchillos de sílex finamente trabajados, joyas de lapislázuli y figurillas de marfil que reflejaban un creciente sentido estético. El comercio se intensificó, conectando el valle del Nilo con Nubia, el Levante y el Sinaí. Las aldeas se transformaron en centros protourbanos, con mercados y talleres. La jerarquía social se acentuó, y las élites, distinguidas por sus tumbas ricamente decoradas, comenzaron a acumular poder. En el año 4000 a.C., los primeros símbolos grabados en cerámica y piedra sugieren el germen de la escritura jeroglífica, un sistema que evolucionaría para registrar la historia de una civilización naciente. La población creció, y las rivalidades entre comunidades se intensificaron, especialmente entre el Alto Egipto, en el sur, y el Bajo Egipto, en el delta del Nilo. Hacia el año 3500 a.C., estas regiones se consolidaron bajo líderes regionales, cada uno reclamando autoridad sobre sus dominios. Los conflictos por el control de las rutas comerciales y las tierras fértiles marcaron esta era de transición. La unificación de Egipto se gestaba en el horizonte, impulsada por la necesidad de estabilidad y prosperidad. En el año 3100 a.C., un líder legendario, conocido como Menes, logró unificar el Alto y Bajo Egipto bajo su mando. Este evento, narrado en crónicas posteriores, marcó el nacimiento del período dinástico temprano, una era de centralización política y cultural. Menes, considerado el primer faraón, fundó la ciudad de Menfis, estratégicamente ubicada entre las dos regiones, como capital del reino unificado. La corona doble, que combinaba la corona blanca del Alto Egipto y la roja del Bajo Egipto, simbolizó esta unión. Los faraones se presentaron como intermediarios entre los dioses y los hombres, consolidando su poder mediante un sistema teocrático. La construcción de mastabas, tumbas rectangulares de adobe, reflejó una creciente complejidad en los rituales funerarios, con cámaras subterráneas para los difuntos y ofrendas para su viaje al más allá. Hacia el año 2900 a.C., la escritura jeroglífica se desarrolló plenamente, permitiendo a los escribas registrar decretos reales, inventarios de grano y relatos mitológicos. La burocracia, formada por escribas y funcionarios, se convirtió en el pilar del Estado, gestionando impuestos, recursos y proyectos colectivos. El comercio con el Sinaí trajo cobre para herramientas, mientras que las expediciones a Punt, una región rica en mirra e incienso, fortalecieron la economía. Las primeras dinastías, conocidas como la Primera y la Segunda, sentaron las bases de una civilización que pronto alcanzaría la monumentalidad. Si deseas seguir desenterrando los secretos de esta fascinante historia, suscríbete para continuar nuestro viaje por el tiempo. Hacia el año 2800 a.C., el poder faraónico se consolidó, y la estabilidad permitió avances en arquitectura, agricultura y religión.
Los templos dedicados a dioses como Horus y Seth comenzaron a erigirse, y los sacerdotes ganaron influencia. En el año 2700 a.C., Egipto estaba listo para entrar en una nueva era de grandeza, conocida como el Reino Antiguo, donde las pirámides cambiarían para siempre el horizonte del Nilo. En el año 2700 a.C., Egipto entró en una era de esplendor conocida como el Reino Antiguo, un periodo que transformaría el paisaje del Nilo con monumentos que aún hoy desafían la imaginación. Los faraones, considerados encarnaciones divinas, consolidaron un estado centralizado con Menfis como su corazón político y cultural. La tercera dinastía marcó el comienzo de esta edad de oro, liderada por el faraón Djoser, cuyo reinado, iniciado alrededor del año 2670 a.C., trajo un hito arquitectónico sin precedentes. Djoser encomendó a su visir, Imhotep, un hombre de ingenio excepcional, la construcción de una tumba que rompiera con las tradicionales mastabas de adobe. El resultado fue la pirámide escalonada de Saqqara, completada en el año 2630 a.C. Esta estructura, la primera en usar piedra cortada a gran escala, se elevaba en 6 niveles, alcanzando una altura de 60 metros. Sus cámaras subterráneas, decoradas con relieves de lotos y papiros, albergaban los restos del faraón, protegidos para su viaje al más allá. Imhotep, venerado como arquitecto, sacerdote y médico, se convirtió en una figura legendaria, y su obra inspiró generaciones. La pirámide escalonada no solo simbolizó el poder divino de Djoser, sino que también demostró la capacidad organizativa de Egipto, con miles de trabajadores coordinados para extraer, transportar y ensamblar bloques de piedra. Hacia el año 2600 a.C., la cuarta dinastía sucedió a la tercera, llevando la arquitectura monumental a nuevas alturas. El faraón Snefru, quien reinó desde el año 2615 hasta el año 2589 a.C., fue un pionero en este arte. Snefru construyó 3 pirámides, perfeccionando las técnicas de construcción. Su primera obra, la pirámide de Meidum, comenzó como una estructura escalonada, pero colapsó parcialmente debido a fallos estructurales. No desanimado, Snefru ordenó la pirámide acodada en Dashur, cuya inclinación se ajustó a mitad de la construcción para evitar otro fracaso. Finalmente, la pirámide roja, también en Dashur, se convirtió en la primera pirámide de caras lisas, completada en el año 2590 a.C. Esta obra maestra, con una base de 220 metros, marcó el cenit de la ingeniería de Snefru. Su reinado, además, fortaleció la economía mediante expediciones al Sinaí para extraer turquesa y cobre, esenciales para herramientas y joyas. La estabilidad de su gobierno permitió a su hijo, Keops, heredar un reino próspero. En el año 2589 a.C., Keops ascendió al trono, iniciando el proyecto más ambicioso de la historia egipcia, la Gran Pirámide de Giza. Construida entre los años 2589 y 2566 a.C., esta maravilla, con una altura de 146 metros y una base de 230 metros, requirió 2.300.000 bloques de piedra caliza y granito. Los trabajadores, organizados en equipos de campesinos que laboraban fuera de la temporada de siembra, transportaban los bloques desde canteras cercanas y el lejano Asuán. Rampas inclinadas, poleas y un sistema logístico preciso hicieron posible esta hazaña. La Gran Pirámide, alineada con los puntos cardinales, reflejaba la obsesión egipcia por el cosmos y la eternidad. Junto a ella, un complejo funerario con templos y calzadas conectaba el mundo de los vivos con el de los dioses. Keops, venerado como hijo de Ra, consolidó su legado, aunque su reinado exigió enormes recursos, lo que generó tensiones entre la élite. En el año 2566 a.C., Kefren, hijo de Keops, asumió el poder. Su pirámide, construida en Giza entre los años 2566 y 2540 a.C., era ligeramente más pequeña, pero igualmente imponente. Kefren también ordenó la construcción de la Gran Esfinge, una estatua colosal con cuerpo de león y rostro humano, posiblemente el suyo, que custodiaba el acceso al complejo. La Esfinge, tallada en un solo bloque de caliza, medía 73 metros de largo y simbolizaba la fuerza y la sabiduría del faraón. El reinado de Kefren mantuvo la prosperidad, y el culto al dios Ra ganó prominencia, con sacerdotes que administraban templos ricos en ofrendas. Hacia el año 2540 a.C., Menkaura, hijo de Kefren, construyó la tercera pirámide de Giza, más modesta pero finamente decorada con granito rojo. Su reinado, que se extendió hasta el año 2532 a.C., marcó el fin de las grandes pirámides, ya que los recursos y la centralización comenzaron a debilitarse. Durante el Reino Antiguo, la sociedad egipcia era estrictamente jerárquica. Los campesinos, que formaban la base de la economía, trabajaban las tierras del faraón y los nobles durante la estación seca, mientras los artesanos y escribas ocupaban rangos superiores. La religión impregnaba la vida diaria, con dioses como Osiris, Isis y Horus adorados en rituales que prometían la resurrección.
Los templos solares, dedicados a Ra, se multiplicaron, y los sacerdotes acumulaban poder e influencia. Hacia el año 2400 a.C., la quinta dinastía trajo un cambio. Los faraones, como Userka-Afisaura, construyeron pirámides más pequeñas, pero invirtieron en complejos solares con obeliscos que simbolizaban el poder del sol. El comercio con Punt y el Levante trajo incienso, ébano y oro, enriqueciendo la corte. Sin embargo, en el año 2300 a.C., la sexta dinastía mostró signos de decadencia. El faraón Pepi II, quien reinó desde el año 2278 hasta el año 2200 a.C., enfrentó crecientes desafíos. Las provincias, lideradas por nomarcas ambiciosos, comenzaron a desafiar la autoridad central. Las sequías, causadas por cambios climáticos, redujeron las cosechas, y la hambruna debilitó la economía. Los faraones perdieron control sobre los recursos, y los sacerdotes de Ra ganaron autonomía, administrando tierras y riquezas. En el año 2200 a.C., el reino antiguo colapsó, dando paso a un periodo de fragmentación. Las pirámides de Giza, Saqqara y Dashur, testigos de una era de grandeza, quedaron como monumentos eternos de un Egipto unificado, mientras el país se sumergía en la incertidumbre del primer periodo intermedio. En el año 2200 a.C., el reino antiguo de Egipto, antaño unificado bajo el poder de los faraones constructores de pirámides, se desmoronó en un torbellino de caos y división. El colapso, conocido como el primer periodo intermedio, marcó una era de fragmentación que se extendió hasta el año 2055 a.C. Las causas de esta crisis fueron múltiples. Las sequías prolongadas, desencadenadas por cambios climáticos, redujeron las crecidas del Nilo, devastando las cosechas y provocando hambrunas. La autoridad central, debilitada por el largo reinado de Pepi II, se desvaneció, y los nomarcas, gobernadores provinciales, aprovecharon la oportunidad para reclamar autonomía. Menfis, la capital, perdió su influencia, y el país se dividió en pequeños reinos rivales, cada uno luchando por el control de las tierras fértiles. Hacia el año 2200 a.C., dos centros de poder emergieron como principales contendientes: Heracleópolis, en el Bajo Egipto, y Tebas, en el Alto Egipto. La novena y décima dinastías, basadas en Heracleópolis, intentaron mantener una fachada de unidad, pero su control era frágil. Los faraones heracleopolitanos, como Keti, gobernaron desde el año 2160 hasta el año 2100 a.C., pero su autoridad apenas se extendía más allá de su región. En el norte, las incursiones de nómadas asiáticos desestabilizaron el delta del Nilo, mientras que en el sur, los príncipes tebanos comenzaban a consolidar su poder. La literatura de la época, como los lamentos de Ipuwer, describe un Egipto en crisis, con saqueos, desigualdad y un orden social invertido. Sin embargo, estas crónicas, aunque dramáticas, también reflejan la resiliencia de un pueblo que buscaba restaurar su grandeza. Hacia el año 2150 a.C., Tebas emergió como un faro de esperanza. Los príncipes de la 11ª dinastía, liderados por Intef I, comenzaron a unificar el Alto Egipto, desafiando a los heracleopolitanos. Intef, quien gobernó desde el año 2133 hasta el año 2114 a.C., estableció una corte en Tebas, fortaleciendo su ejército y promoviendo el culto a Amón, un dios local que ganaría prominencia. Su sucesor, Intef II, expandió el territorio tebano hacia el norte, capturando ciudades clave como Abidos, sagrada para el dios Osiris. En el año 2100 a.C., la guerra entre Tebas y Heracleópolis se intensificó. Las batallas, libradas en las llanuras del Nilo, enfrentaron a ejércitos armados con lanzas de bronce y arcos. Los tebanos, motivados por la ambición de restaurar la unidad, ganaban terreno lentamente. La economía, aunque debilitada, seguía dependiendo de la agricultura, y los nomarcas leales a Tebas organizaban la distribución de grano para sostener a la población. Hacia el año 2080 a.C., Mentuhotep II, nieto de Intef, ascendió al poder en Tebas. Su reinado, que se extendió desde el año 2061 hasta el año 2010 a.C., marcó el punto de inflexión del primer periodo intermedio. Mentuhotep, un líder carismático y estratega, lanzó una campaña decidida contra Heracleópolis. En el año 2055 a.C., tras décadas de conflicto, sus fuerzas derrotaron al último faraón heracleopolitano, reunificando Egipto bajo la bandera tebana. Mentuhotep II, proclamado faraón de todo el país, adoptó el título de unificador de las dos tierras y trasladó la capital a Tebas, aunque Menfis recuperó cierta relevancia administrativa. Su reinado marcó el inicio del Reino Medio, una nueva era de estabilidad y prosperidad. Mentuhotep consolidó su poder mediante reformas que redujeron la influencia de los nomarcas, fortaleciendo la autoridad central. Ordenó la construcción de un templo funerario en Deir el-Bahri, un complejo excavado en la roca que combinaba arquitectura innovadora con relieves que narraban su victoria. La religión desempeñó un papel crucial en su legitimación, y el culto a Amón se expandió,
con sacerdotes que administraban templos y tierras. Hacia el año 2040 a.C., Mentuop envió expediciones al Sinaí y Nubia para asegurar recursos como cobre y oro, revitalizando el comercio. La escritura jeroglífica, usada por escribas entrenados, registró sus decretos y los mitos de Osiris, cuya popularidad creció como símbolo de resurrección. La sociedad, aunque aún jerárquica, mostró signos de movilidad. Los artesanos y comerciantes, beneficiados por la estabilidad, ganaron prestigio. Las tumbas de los nobles, decoradas con escenas de la vida cotidiana, reflejan una cultura que valoraba tanto el presente como el más allá. Hacia el año 2020 a.C., el reinado de Mentuop II trajo paz duradera, y su hijo, Mentuop III, continuó su legado, enfocándose en la administración y el fortalecimiento de las fronteras. La agricultura floreció nuevamente, gracias a la restauración de canales de irrigación, y las crecidas del Nilo volvieron a ser abundantes. En el año 2010 a.C., la 11ª dinastía consolidó su dominio, preparando el escenario para la 12ª dinastía, que llevaría al Reino Medio a su apogeo. El primer periodo intermedio, aunque marcado por la anarquía, demostró la capacidad de Egipto para renacer de sus cenizas. La reunificación bajo Mentuop II no solo restauró la unidad, sino que también sembró las semillas de una civilización más resiliente. Las lecciones de esta era, grabadas en piedra y papiro, resonarían en los siglos venideros, mientras Egipto se preparaba para una nueva edad de oro. En el año 2055 a.C., el país, unificado y fortalecido, miraba hacia un futuro prometedor, listo para escribir un nuevo capítulo en su historia eterna. En el año 2055 a.C., Egipto resurgió de las cenizas del primer periodo intermedio, entrando en una era de estabilidad conocida como el Reino Medio, que se extendió hasta el año 1800 a.C. Bajo la 11ª dinastía, Mentuop II, el unificador de las dos tierras, consolidó el poder en Tebas, restaurando la unidad perdida. Su reinado, que continuó hasta el año 2010 a.C., trajo reformas que limitaron la autonomía de los nomarcas, fortaleciendo la autoridad central. Mentuop ordenó la construcción de un templo funerario en Deir el-Bahari, cuya arquitectura, excavada en la roca, celebraba su victoria sobre Heracleópolis. El culto a Amón, dios tebano, se expandió, y los sacerdotes, administradores de tierras y ofrendas, ganaron influencia. Hacia el año 2040 a.C., Mentuop III sucedió a su padre, enfocándose en la administración y el comercio. Expediciones a Nubia y el Sinaí aseguraron oro y turquesa, mientras que los canales de irrigación, restaurados tras años de negligencia, revitalizaron la agricultura. En el año 2006 a.C., Amenemhat I, un visir de origen no real, fundó la 12ª dinastía, trasladando la capital a Ibtawi, cerca de Memphis. Su ascenso marcó el apogeo del Reino Medio. Amenemhat, quien reinó hasta el año 1976 a.C., fortaleció el ejército y construyó fortalezas en el delta para protegerse de incursiones asiáticas. Su reinado vio el florecimiento de la literatura, con obras como El cuento de Sinué, que narraba las aventuras de un exiliado que regresa a Egipto, reflejando el orgullo nacional. Hacia el año 1979 a.C., Sesostris I, hijo de Amenemhat, asumió el trono. Su reinado, que duró hasta el año 1934 a.C., expandió las fronteras egipcias. Sesostris conquistó el norte de Nubia, asegurando minas de oro, y fortaleció el comercio con Creta y Mesopotamia, importando madera de cedro y lapislázuli. Construyó templos en Heliópolis y Karnak, dedicados a Ra y Amón, y estandarizó la administración, dividiendo el país en distritos gobernados por leales. La burocracia, formada por escribas, gestionaba impuestos y proyectos de irrigación, como el canal de Fayum, que transformó tierras áridas en campos fértiles. En el año 1934 a.C., Amenemhat II sucedió a Sesostris, reinando hasta el año 1929 a.C. Su gobierno mantuvo la prosperidad, aunque las campañas militares disminuyeron. El comercio con Punt trajo incienso y mirra, mientras que las joyas de amatista y turquesa adornaban a la élite. Hacia el año 1929 a.C., Sesostris II ascendió al trono, enfocándose en la agricultura. Su reinado, que se extendió hasta el año 1915 a.C., perfeccionó el sistema de irrigación del Fayum, aumentando la producción de grano. Las ciudades, como Kaun, construidas para albergar a los trabajadores de las pirámides, reflejaban una planificación urbana avanzada. En el año 1915 a.C., Sesostris III, el faraón más célebre de la 12ª dinastía, tomó el poder. Reinando hasta el año 1879 a.C., Sesostris III consolidó el control sobre Nubia, construyendo una cadena de fortalezas hasta la segunda catarata del Nilo. Sus campañas militares aseguraron tributos de oro y marfil, mientras que sus reformas administrativas redujeron aún más el poder de los nomarcas, centralizando la riqueza en Ibtawi. Sesostris construyó canales y diques, protegiendo las tierras agrícolas de inundaciones excesivas.
Su pirámide en Dasur, aunque más modesta que las del reino antiguo, estaba rodeada de un complejo funerario ricamente decorado. La literatura y el arte florecieron, con estatuas realistas que capturaban la humanidad de los faraones. Hacia el año 1879 a.C., Amenemhat III, hijo de Sesostris, asumió el trono, reinando hasta el año 1814 a.C. Su gobierno marcó el cenit del Reino Medio. Amenemhat expandió el proyecto del Fayum, creando un lago artificial que regulaba las crecidas del Nilo. Su pirámide en Agüera, conocida como el laberinto por sus intrincadas cámaras, fue admirada incluso en la antigüedad. El comercio con el Levante y Creta trajo estaño y cerámica, mientras que los artesanos producían joyas de oro y fayenza. La sociedad, aunque jerárquica, ofrecía oportunidades a los campesinos y artesanos, quienes participaban en proyectos estatales. En el año 1814 a.C., Amenemhat IV sucedió a su padre, reinando hasta el año 1805 a.C. Su gobierno, aunque estable, mostró signos de debilidad. Las expediciones mineras disminuyeron, y la influencia de los nomarcas comenzó a resurgir. Hacia el año 1805 a.C., Sobekneferu, la primera mujer faraón confirmada, asumió el trono. Su reinado, que duró hasta el año 1800 a.C., fue breve pero significativo. Sobekneferu completó proyectos en Agüera y promovió el culto a Sobek, dios del Fayum. Sin embargo, su falta de herederos marcó el fin de la 12ª dinastía. La estabilidad del Reino Medio comenzó a erosionarse, agravada por la llegada de inmigrantes asiáticos al delta. Estos grupos, conocidos como Hicsos, se establecieron en el Bajo Egipto, trayendo carros de guerra y armas de bronce. Hacia el año 1800 a.C., la autoridad central se debilitó, y los nomarcas recuperaron poder, fragmentando el país. El Reino Medio, con su legado de canales, literatura y fortalezas, dejó una huella imborrable, pero las semillas de la división ya estaban sembradas. En el año 1800 a.C., Egipto se encaminaba hacia el segundo periodo intermedio, una era de invasión y conflicto que pondría a prueba su resiliencia una vez más. En el año 1800 a.C., Egipto se sumergió en una nueva era de división conocida como el segundo periodo intermedio, que se extendió hasta el año 1550 a.C. La estabilidad del Reino Medio se desvaneció cuando la 12ª dinastía, sin herederos fuertes tras el reinado de Sobekneferu, dejó un vacío de poder. Los nomarcas recuperaron influencia, y la autoridad central se fragmentó. En el Bajo Egipto, un pueblo semita conocido como los Hicsos, que había inmigrado al delta durante el Reino Medio, aprovechó la debilidad para establecer su dominio. Hacia el año 1760 a.C., los Hicsos, liderados por reyes como Salitis, conquistaron Memphis y fundaron su capital en Avaris. Estos invasores, cuyo nombre significa gobernantes de tierras extranjeras, introdujeron innovaciones como carros de guerra tirados por caballos y arcos compuestos, que les dieron ventaja militar. Los Hicsos, organizados como la 15ª dinastía, controlaban el delta y partes del Alto Egipto, exigiendo tributos a las ciudades vasallas. Su cultura, una mezcla de tradiciones cananeas y egipcias, se reflejó en cerámicas y armas, aunque adoptaron la escritura jeroglífica para gobernar. En el año 1700 a.C., el control hicso era firme en el norte, pero el Alto Egipto resistía. Tebas, bajo la 16ª y 17ª dinastías, mantuvo su independencia, liderada por príncipes locales que rechazaban la hegemonía extranjera. Estos faraones tebanos, como Nepetira, gobernaron desde el año 1680 hasta el año 1660 a.C., fortaleciendo su ejército y organizando la resistencia. La economía del sur dependía de la agricultura y el comercio con Nubia, que proporcionaba oro y soldados mercenarios. Los templos de Amón en Karnak seguían siendo centros de poder, y los sacerdotes apoyaban la causa tebana, legitimando a sus líderes como defensores de Maat, el orden cósmico. Hacia el año 1650 a.C., las tensiones entre Tebas y Avaris escalaron. Los Hicsos, bajo reyes como Apepi, intentaron someter el sur, pero los tebanos, armados con lanzas de bronce y carros copiados de sus enemigos, resistieron ferozmente. La tradición cuenta que una disputa entre Apepi y el faraón tebano Seqenenra desencadenó una guerra abierta. Seqenenra, quien reinó desde el año 1660 hasta el año 1655 a.C., murió en batalla, como lo revelan las heridas en su momia, pero su sacrificio inspiró a su pueblo. Su hijo, Kamose, asumió el trono en el año 1655 a.C., lanzando una campaña audaz contra los Hicsos. Kamose capturó ciudades clave como Nefrusi y llegó a las puertas de Avaris, debilitando el control hicso. Sus estelas, grabadas en piedra, narran victorias que galvanizaron a los tebanos. Sin embargo, Kamose murió joven, en el año 1650 a.C., dejando la lucha a su hermano, Amose.
En el año 1640 a.C., Amosé, aún adolescente, ascendió al trono, liderando la fase final de la Guerra de Liberación. Su reinado, que se extendió hasta el año 1525 a.C., marcó el fin del segundo periodo intermedio. Amosé reorganizó el ejército, incorporando carros de guerra y arqueros nubios, y lanzó un asedio prolongado contra Avaris. Hacia el año 1560 a.C., las fuerzas tebanas tomaron la ciudad, expulsando a los hicsos hacia el levante. Amosé persiguió a los fugitivos hasta Sarún, en Canaán, asegurando la frontera norte. En el año 1550 a.C., Egipto estaba reunificado bajo la 18ª dinastía, con Tebas como su capital espiritual. Amosé consolidó su victoria restaurando templos, como los de Amón, y construyendo fortalezas en Nubia para prevenir invasiones. Donó tierras a su madre, Autep, cuya tumba contenía joyas que celebraban la expulsión de los hicsos. La burocracia se revitalizó, con escribas que registraban tributos y cosechas. La economía, impulsada por el comercio con Creta y Punt, recuperó su vigor, trayendo mirra y ébano. La sociedad, marcada por la guerra, vio un aumento en el prestigio de los militares, mientras los artesanos producían estatuas y relieves que glorificaban a los faraones victoriosos. El culto a Osiris, dios de la resurrección, creció, reflejando la esperanza de un pueblo que había superado la opresión. Hacia el año 1550 a.C., Amosé sentó las bases del Reino Nuevo, una era de gloria que llevaría a Egipto a su apogeo. El segundo periodo intermedio, aunque turbulento, fortaleció la identidad egipcia, forjada en la resistencia contra los invasores. Las lecciones de esta época, grabadas en estelas y narradas por escribas, resonaron en los corazones de un pueblo unificado. La expulsión de los hicsos no solo restauró la soberanía, sino que también preparó a Egipto para un futuro de expansión y monumentalidad. En el año 1550 a.C., el país, libre y fortalecido, miraba hacia un horizonte de grandeza, listo para escribir el capítulo más brillante de su historia. En el año 1550 a.C., Egipto emergió del segundo periodo intermedio como una nación unificada, iniciando el Reino Nuevo, una era de gloria que comenzó con la 18ª dinastía y se extendió hasta el año 1400 a.C. en esta fase inicial. Amosé, el faraón que expulsó a los hicsos, reinó desde el año 1550 hasta el año 1525 a.C., consolidando su victoria con reformas que fortalecieron el Estado. Restauró templos en Tebas, dedicados a Amón, y construyó fortalezas en Nubia para proteger el sur. Su ejército, equipado con carros de guerra adoptados de los hicsos, aseguró las fronteras, mientras el comercio con Punt trajo incienso y ébano. Amosé reorganizó la burocracia, con escribas que registraban tributos y cosechas, y honró a su madre, Autep, por su papel en la guerra. En el año 1525 a.C., Amenhotep I, hijo de Amosé, asumió el trono, reinando hasta el año 1504 a.C. Su gobierno se centró en la estabilidad interna, promoviendo el culto a Amón, cuyo templo en Karnak se expandió con nuevos pilonos. Amenhotep lanzó campañas en Nubia, asegurando minas de oro, y fortaleció el delta contra posibles invasiones asiáticas. Fundó una comunidad de artesanos en Deir el-Medina, dedicada a construir tumbas reales en el Valle de los Reyes, un nuevo sitio funerario cerca de Tebas. Las tumbas, excavadas en la roca, estaban decoradas con relieves de Osiris y Anubis, reflejando la creencia en la vida eterna. Hacia el año 1504 a.C., Tutmosis I, posiblemente un general leal, sucedió a Amenhotep, reinando hasta el año 1493 a.C. Tutmosis expandió el imperio egipcio más allá de sus fronteras tradicionales. Sus campañas en Nubia alcanzaron la tercera catarata del Nilo, mientras que en el Levante conquistó ciudades hasta el Éufrates, estableciendo a Egipto como potencia regional. Construyó obeliscos en Karnak, celebrando sus victorias, y su tumba en el Valle de los Reyes marcó el inicio de una tradición funeraria monumental. En el año 1493 a.C., Tutmosis II ascendió al trono, reinando hasta el año 1479 a.C. Su reinado, más breve, mantuvo el control sobre Nubia y el Levante, aunque enfrentó rebeliones menores. Su esposa, Hatshepsut, hija de Tutmosis I, desempeñó un papel crucial en la corte. Tras la muerte de Tutmosis II, su hijo, Tutmosis III, aún niño, heredó el trono en el año 1479 a.C., pero Hatshepsut asumió el poder como regente. Pronto, en el año 1473 a.C., Hatshepsut se proclamó faraón, una de las primeras mujeres en gobernar Egipto con pleno título real. Su reinado, que duró hasta el año 1458 a.C., fue una era de paz y prosperidad. Hatshepsut evitó grandes campañas militares, enfocándose en el comercio y la diplomacia. Organizó una expedición legendaria a Punt, en el año 1465 a.C., que regresó con incienso, mirra, ébano y animales exóticos.
Los relieves de su templo funerario en Deir el-Bahari narran esta hazaña, mostrando barcos cargados de tesoros. Hatshepsut promovió la construcción de obeliscos y capillas en Karnak, fortaleciendo el culto a Amón. Su imagen, a menudo representada con barba falsa y atuendos masculinos, reflejaba su autoridad en un mundo dominado por hombres. La economía floreció, con minas de oro en Nubia y turquesa en el Sinaí, mientras el comercio con Creta y Mesopotamia trajo cerámica y metales. La sociedad, jerárquica pero dinámica, veía a los artesanos y escribas ganar prestigio, mientras los sacerdotes de Amón acumulaban riqueza. Hacia el año 1458 a.C., Tutmosis III, ya adulto, asumió el control total tras la muerte de Hatshepsut. Su reinado, que se extendió hasta el año 1425 a.C., marcó el apogeo militar del Reino Nuevo, aunque sus primeras campañas comenzaron en esta fase inicial. En el año 1457 a.C., Tutmosis lanzó una campaña en el Levante, derrotando a una coalición de reyes cananeos en Megido. Esta victoria, narrada en estelas, aseguró tributos de oro, grano y caballos. Tutmosis expandió el imperio hasta Mitanni, en Mesopotamia, estableciendo alianzas mediante matrimonios diplomáticos. Construyó templos en Tebas y Nubia, y su tumba en el Valle de los Reyes fue decorada con textos del Libro de los Muertos. La administración, apoyada por visires y gobernadores, gestionaba un imperio en expansión, mientras los escribas registraban victorias y tributos. Hacia el año 1400 a.C., el Reino Nuevo estaba firmemente establecido como una potencia militar y comercial. La riqueza fluía hacia Tebas, transformándola en una ciudad de templos y palacios. La religión, centrada en Amón-Ra, unificaba al pueblo, mientras las creencias en la vida eterna impulsaban la construcción de tumbas elaboradas. El ejército, profesionalizado, incluía mercenarios nubios y carros de guerra, garantizando la seguridad del imperio. Los faraones, vistos como dioses vivientes, consolidaron su poder mediante monumentos y rituales. En el año 1400 a.C., Egipto, fortalecido por sus líderes visionarios, estaba listo para alcanzar nuevas cumbres de grandeza, entrando en una fase de expansión sin precedentes. En el año 1400 a.C., Egipto alcanzó el apogeo de su poder, consolidando el Reino Nuevo como una potencia sin igual en el mundo antiguo. Esta fase, que se extendió hasta el año 1200 a.C., vio a la 18ª y 19ª dinastías llevar al país a cimas de gloria militar, cultural y arquitectónica. Tutmosis III, quien asumió el control total en el año 1458 a.C., reinó hasta el año 1425 a.C., transformando Egipto en un imperio. Conocido como el Napoleón del Nilo, Tutmosis lideró 17 campañas militares, conquistando ciudades desde Canaán hasta Mitanni, en Mesopotamia. Su victoria en Megido, en el año 1457 a.C., aseguró tributos de oro, caballos y grano. Estelas en Karnak narran sus hazañas, mientras que tratados con reyes extranjeros consolidaron alianzas. Tutmosis construyó templos en Tebas y Nubia, y su tumba en el Valle de los Reyes, decorada con textos sagrados, reflejaba su divinidad. En el año 1425 a.C., Amenhotep II, hijo de Tutmosis, asumió el trono, reinando hasta el año 1400 a.C. Famoso por su fuerza física, Amenhotep mantuvo el control sobre el Levante y Nubia, sofocando rebeliones con campañas rápidas. Su reinado fortaleció la economía, con minas de oro nubias y comercio con Creta que traía cerámica y aceite. Construyó capillas en Karnak y amplió el templo de Amón, cuyos sacerdotes, cada vez más ricos, gestionaban vastas tierras. Hacia el año 1400 a.C., Tutmosis IV sucedió a su padre, reinando hasta el año 1390 a.C. Su reinado trajo paz relativa, con tratados diplomáticos que evitaron grandes guerras. La estela del sueño, erigida junto a la esfinge de Giza, narra cómo Tutmosis, guiado por el dios Oremajed, restauró el monumento. El comercio con Punt y el Levante floreció, trayendo mirra y lapislázuli. En el año 1390 a.C., Amenhotep III ascendió al trono, reinando hasta el año 1353 a.C. Su gobierno marcó el cenit cultural del Reino Nuevo. Amenhotep, conocido como el Magnífico, presidió una era de riqueza y diplomacia. Construyó el templo de Luxor, con avenidas de esfinges, y un palacio en Malata, decorado con frescos. Sus cartas a reyes de Babilonia y Mitanni, grabadas en tablillas de arcilla, muestran un Egipto respetado. El comercio con el Mediterráneo trajo estaño y ámbar, mientras las minas de Nubia producían oro en abundancia. La sociedad, jerárquica pero próspera, veía a artesanos y escribas trabajar en proyectos monumentales, como los colosos de Memnón, estatuas gigantes que flanqueaban el templo funerario de Amenhotep. En el año 1353 a.C., Ajenatón, hijo de Amenhotep, asumió el poder, reinando hasta el año 1336 a.C.
Su reinado marcó una revolución religiosa. Ajenatón abandonó el culto a Amón, proclamando a Atón, el disco solar, como dios supremo. Trasladó la capital a Amarná, una ciudad construida desde cero, con templos al aire libre y palacios decorados con escenas naturalistas. Su reforma, aunque visionaria, alienó a los sacerdotes de Amón y debilitó la administración. Las fronteras del imperio sufrieron, con pérdidas en el Levante ante los hititas. Hacia el año 1336 a.C., Ajenatón murió, dejando un país en crisis. Su hijo, Tutankamón, asumió el trono a los 9 años, reinando desde el año 1336 hasta el año 1327 a.C. Tutankamón, asesorado por visires, restauró los cultos tradicionales, trasladando la capital a Menfis y reabriendo los templos de Amón. Su tumba en el Valle de los Reyes, descubierta intacta en tiempos modernos, contenía tesoros como su máscara de oro, símbolo de la opulencia egipcia. Su reinado, aunque breve, estabilizó el país. En el año 1327 a.C., Ay, un consejero, gobernó brevemente, seguido por Oremed, un general que reinó hasta el año 1295 a.C. Oremed destruyó los monumentos de Ajenatón, fortaleciendo el ejército y la burocracia. En el año 1295 a.C., la 19ª dinastía comenzó con Ramsés I, quien reinó un año. Su hijo, Seti I, gobernó desde el año 1294 hasta el año 1279 a.C., restaurando el prestigio militar. Seti reconquistó territorios en Canaán y construyó el templo de Abidos, con relieves que narran sus victorias. Su tumba, una de las más elaboradas del Valle de los Reyes, reflejaba la riqueza de la era. En el año 1279 a.C., Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande, asumió el trono, reinando hasta el año 1213 a.C. Su reinado, uno de los más largos, marcó el pináculo del Reino Nuevo. En el año 1274 a.C., Ramsés libró la batalla de Cadés contra los hititas, resultando en el primer tratado de paz conocido, grabado en piedra. Construyó monumentos como Abu Simbel, con estatuas colosales, y el Ramesseum, su templo funerario. Ramsés fortaleció el delta, fundando Pi Ramsés como nueva capital administrativa. La economía, impulsada por tributos y comercio, sostenía una población creciente. Los templos de Amón, Ra recibían ofrendas masivas, mientras los artesanos producían joyas y estatuas. Hacia el año 1200 a.C., el reinado de Ramsés II comenzaba a enfrentar desafíos, con crecientes tensiones internas y amenazas externas que marcarían el declive del Reino Nuevo. En el año 1200 a.C., Egipto, en el apogeo de su gloria bajo el Reino Nuevo, comenzó a enfrentar los primeros signos de declive, una fase que se extendió hasta el año 1100 a.C. Ramsés II, el faraón legendario de la 19ª dinastía, reinaba aún en esta transición, gobernando desde el año 1279 hasta el año 1213 a.C. Su reinado, marcado por monumentos como Abu Simbel y el Tratado de Paz con los hititas, había elevado a Egipto a nuevas alturas, pero los últimos años de su vida revelaron grietas en el imperio. La economía, agotada por proyectos monumentales, enfrentaba tensiones, mientras las crecidas irregulares del Nilo reducían las cosechas. Los sacerdotes de Amón, con vastas tierras y riquezas, desafiaban la autoridad real, y las provincias lejanas mostraban signos de inquietud. En el año 1213 a.C., Merneptah, hijo de Ramsés, asumió el trono, reinando hasta el año 1203 a.C. Merneptah enfrentó desafíos inmediatos. Hacia el año 1208 a.C., una coalición de pueblos, conocida como los pueblos del mar, junto con tribus libias, invadió el delta occidental. Merneptah, tras una batalla feroz, repelió a los invasores, como narra su Estela de la Victoria en Tebas. Sin embargo, la presión externa persistía, y el control sobre Canaán se debilitaba ante los avances hititas y las rebeliones locales. La burocracia, aunque eficiente, luchaba por mantener los tributos del Levante, mientras el comercio con Creta y Punt comenzaba a declinar. Hacia el año 1203 a.C., el reinado de Amenmeses, posiblemente un usurpador, trajo inestabilidad, durando solo hasta el año 1200 a.C. Su breve gobierno fue seguido por Seti II, quien reinó desde el año 1200 hasta el año 1194 a.C. Seti intentó restaurar el orden, pero las disputas dinásticas y la creciente influencia de los sacerdotes complicaron su mandato. En el año 1194 a.C., Sipta, un joven faraón posiblemente manipulado por consejeros, gobernó hasta el año 1188 a.C., seguido por Tausert, una reina faraón que reinó hasta el año 1186 a.C. Estos reinados, marcados por intrigas palaciegas, debilitaron aún más la autoridad central.
En el año 1186 a.C., la 19ª dinastía terminó, dando paso a la 20ª dinastía con Setnat, quien reinó brevemente hasta el año 1183 a.C. Setnat luchó por estabilizar el país, enfrentando revueltas internas y la amenaza constante de los pueblos del mar. Su hijo, Ramsés III, asumió el trono en el año 1183 a.C., reinando hasta el año 1152 a.C. Ramsés III es considerado el último gran faraón del Reino Nuevo, un líder que intentó emular la grandeza de Ramsés II. En el año 1178 a.C., enfrentó una invasión masiva de los pueblos del mar, un grupo de tribus migratorias que devastaban el Mediterráneo oriental. Ramsés, con un ejército reforzado por mercenarios y carros de guerra, derrotó a los invasores en batallas terrestres y navales en el delta, como narran los relieves de su templo funerario en Medinet Abu. Esta victoria preservó a Egipto de la destrucción que sufrieron otros reinos, como el hitita, pero el costo fue inmenso. La economía, ya debilitada, se resintió por los gastos militares, y las rutas comerciales, interrumpidas por el caos regional, se redujeron. Ramsés III también enfrentó desafíos internos. Hacia el año 1155 a.C., una conspiración en su harén, liderada por una esposa secundaria, intentó asesinarlo. Aunque el complot fue frustrado, Ramsés murió poco después, posiblemente por heridas. Su reinado, aunque heroico, no pudo detener el declive. Construyó templos y donó tierras a los sacerdotes de Amón, pero estas donaciones fortalecieron a los templos a expensas del poder real. En el año 1152 a.C., Ramsés IV sucedió a su padre, reinando hasta el año 1145 a.C. Su gobierno, seguido por una sucesión de faraones débiles como Ramsés V, VI y VII, marcó una era de decadencia. Desde el año 1145 hasta el año 1126 a.C., estos faraones lucharon por mantener el control. Las sequías recurrentes y las malas cosechas provocaron hambrunas, mientras los saqueos de tumbas reales en el Valle de los Reyes reflejaban la pérdida de autoridad. Los sacerdotes de Amón, ahora dueños de un tercio de las tierras cultivables, actuaban como un estado dentro del estado. Hacia el año 1126 a.C., Ramsés VIII y IX gobernaron brevemente, seguidos por Ramsés X, hasta el año 1109 a.C. En el año 1109 a.C., Ramsés XI, el último faraón de la 20ª dinastía, reinó hasta el año 1100 a.C. Su gobierno enfrentó una crisis total. Los trabajadores de Deir el-Medina, responsables de las tumbas reales, protagonizaron las primeras huelgas conocidas, exigiendo salarios atrasados. Los nomarcas del delta declararon su autonomía, y los libios infiltraron el oeste. Ramsés XI intentó restaurar el orden, pero su visir, Erior, un sacerdote de Amón, asumió el control de Tebas, marcando el fin del Reino Nuevo. En el año 1100 a.C., Egipto se fragmentó, entrando en el tercer periodo intermedio, una era de división y declive. El legado del Reino Nuevo, con sus templos, victorias y arte, perduró, pero la grandeza de antaño se desvanecía bajo el peso de las crisis. En el año 1100 a.C., Egipto se sumergió en el tercer periodo intermedio, una era de fragmentación y declive que se extendió hasta el año 945 a.C. El colapso del Reino Nuevo dejó al país dividido, con el poder central fragmentado entre líderes regionales y sacerdotes. La 20ª dinastía, bajo Ramsés X, había sucumbido a crisis internas, y el control se dividió entre el norte y el sur. En el Bajo Egipto, Esméndes, un gobernante de origen militar, fundó la 21ª dinastía en Tanis, una nueva capital en el delta, reinando desde el año 1070 hasta el año 1043 a.C. Esméndes consolidó su autoridad en el norte, controlando el comercio con el Levante y manteniendo una economía basada en el grano y la pesca. Construyó templos modestos dedicados a Amón, pero su influencia apenas alcanzaba el Alto Egipto. En Tebas, el sur permanecía bajo el dominio de los sumos sacerdotes de Amón, como Erior, quien combinaba roles religiosos y militares. Estos sacerdotes, que gobernaron desde el año 1100 hasta el año 1070 a.C., administraban tierras vastas y ricas, actuando como reyes de facto. Sus decretos, grabados en piedra, rivalizaban con los de Tanis, y el culto a Amón, centrado en Karnak, seguía siendo el pilar espiritual del sur. Hacia el año 1043 a.C., Amenemnisu sucedió a Esméndes en Tanis, reinando brevemente hasta el año 1040 a.C. Su reinado, seguido por Susenes I, quien gobernó desde el año 1040 hasta el año 991 a.C., trajo cierta estabilidad al norte. La tumba de Susenes, descubierta intacta en Tanis, contenía máscaras de oro y joyas, reflejando la riqueza del delta pese a la división. En Tebas, los sacerdotes como Pinetjem I, quien gobernó desde el año 1070 hasta el año 1032 a.C., fortalecieron su control, restaurando tumbas reales saqueadas en el Valle de los Reyes para preservar el legado sagrado. La economía,
aunque debilitada, dependía del comercio con Nubia, que proporcionaba oro, y del grano del delta. Hacia el año 991 a.C., Amenemope asumió el trono en Tanis, reinando hasta el año 982 a.C. Su gobierno enfrentó crecientes incursiones de tribus libias, que se asentaban en el oeste del delta. Estas migraciones, combinadas con la fragmentación política, erosionaron la autoridad de la 21ª dinastía. En Tebas, los sacerdotes reyes como Menje-Perra, desde el año 1032 hasta el año 986 a.C., mantuvieron su autonomía, pero las rivalidades internas debilitaron el sur. En el año 982 a.C., Osorkon el Viejo, de origen libio, reinó brevemente en Tanis, marcando la creciente influencia de los libios en el poder. Hacia el año 978 a.C., Siamón, último faraón destacado de la dinastía, gobernó hasta el año 959 a.C., intentando unificar el país mediante campañas en Canaán, pero sus esfuerzos fueron insuficientes. En el año 959 a.C., Susenes II cerró la 21ª dinastía, reinando hasta el año 945 a.C. Su reinado vio el ascenso de los libios, cuya integración en el ejército y la élite preparó el terreno para un cambio dinástico. En el año 945 a.C., Sosenku I, un líder libio de la tribu Meshues, fundó la 22ª dinastía, reunificando Egipto bajo su mando. Sosenku, reinando hasta el año 924 a.C., trasladó la capital a Bubastis y fortaleció el ejército con mercenarios libios. Su campaña en Canaán, narrada en relieves de Karnak, restauró la influencia egipcia en el Levante, saqueando ciudades como Jerusalén. Sosenku nombró a su hijo como sumo sacerdote de Amón en Tebas, unificando el control político y religioso. La economía se revitalizó con tributos del exterior y el comercio con Punt, que trajo incienso. Los templos, aunque poderosos, fueron subordinados al faraón, y la burocracia, con escribas entrenados, gestionó los recursos. Si deseas seguir explorando las épocas que moldearon esta civilización eterna, suscríbete para continuar nuestro viaje por el tiempo. Hacia el año 924 a.C., Osorkon I sucedió a Sosenku, reinando hasta el año 908 a.C. Su gobierno mantuvo la estabilidad, pero las tensiones entre Tanis y Tebas resurgieron. La 22ª dinastía, aunque unificadora, enfrentó desafíos crecientes. Los nomarcas locales recuperaron poder, y las divisiones internas amenazaban con fragmentar el país nuevamente. En Tebas, los sacerdotes de Amón, aunque subordinados, mantenían influencia, y el culto a Bastet, diosa de Bubastis, creció en el norte. La sociedad, diversa por la integración libia, seguía jerárquica, con campesinos trabajando las tierras y artesanos creando joyas de fayenza. Hacia el año 945 a.C., el tercer periodo intermedio comenzó a dar paso a una nueva era, pero la reunificación de Sosenku no logró restaurar la grandeza del reino nuevo. Egipto, dividido entre tradiciones antiguas y nuevas influencias, enfrentaba un futuro incierto, mientras potencias extranjeras observaban desde el horizonte. En el año 945 a.C., Egipto, aún en el tercer periodo intermedio, entró en una fase dominada por las dinastías libias y, más tarde, nubias, que se extendió hasta el año 725 a.C. Sosenku I, un líder libio de la tribu Meshues, había fundado la 22ª dinastía, reunificando el país desde Bubastis. Su reinado, que duró hasta el año 924 a.C., restauró la influencia egipcia en Canaán con campañas que saquearon ciudades como Jerusalén. Sosenku fortaleció la economía con tributos y comercio con Punt, mientras subordinaba a los sacerdotes de Amón en Tebas al nombrar a su hijo como sumo sacerdote. Sin embargo, su muerte marcó el inicio de nuevas divisiones. En el año 924 a.C., Osorkon I asumió el trono, reinando hasta el año 908 a.C. Su gobierno mantuvo la estabilidad, pero las tensiones entre Bubastis y Tebas resurgieron. Los nomarcas locales, especialmente en el delta, comenzaron a reclamar autonomía, y la influencia libia, aunque dominante, no logró unificar completamente el país. Hacia el año 908 a.C., Sosenku II reinó brevemente, seguido por Takelot I, quien gobernó hasta el año 885 a.C. Estos reinados enfrentaron crecientes rivalidades internas, con príncipes libios disputando el poder. En el año 885 a.C., Osorkon II ascendió al trono, reinando hasta el año 850 a.C. Intentó reforzar la autoridad central con donaciones a los templos de Bastet y Amón, pero las rebeliones en Tebas y el delta debilitaron su control. Hacia el año 850 a.C., Takelot II gobernó hasta el año 825 a.C., enfrentando una guerra civil liderada por su hermano, Arsiese, quien se proclamó rey en Tebas. Esta división marcó el colapso de la 22ª dinastía como fuerza unificadora.
En el año 825 a.C., Sosenku III asumió el poder en Bubastis, reinando hasta el año 773 a.C. Su largo reinado coincidió con la fragmentación total del país. En el norte, los príncipes libios establecieron la 23ª dinastía en Tanis, liderada por Pedubast I, desde el año 828 hasta el año 803 a.C. Esta dinastía rival competía con Bubastis, mientras que en el Alto Egipto, Tebas permanecía bajo sacerdotes reyes. Hacia el año 800 a.C., el delta se dividió aún más, con ciudades como Sais y Leontópolis declarando sus propios reyes, como Yuput I y Osorkon III. La economía, dependiente del comercio y la agricultura, sufría por la inestabilidad, aunque el culto a Amón en Karnak seguía trayendo ofrendas. En el año 773 a.C., Sosenku IV reinó brevemente en Bubastis, seguido por una serie de faraones menores hasta el año 760 a.C., cuando la 22ª dinastía colapsó. En Tanis, la 23ª dinastía, bajo reyes como Takelot III y Rudamón, se desvaneció hacia el año 730 a.C. Mientras Egipto se fragmentaba, una nueva potencia emergía desde el sur, el reino de Kus, en Nubia. Los kusitas, culturalmente influenciados por Egipto, habían desarrollado un estado poderoso en Napata. En el año 750 a.C., el rey kusita Kasta comenzó a extender su influencia hacia el Alto Egipto. Los tebanos, debilitados por divisiones, aceptaron su autoridad, y Kasta instaló a su hija, Amenirdis, como divina adoratriz de Amón, asegurando el control religioso. En el año 745 a.C., Pille, hijo de Kasta, asumió el trono de Kus y lanzó una campaña para conquistar Egipto, fundando la 25ª dinastía. Pille, un líder carismático, marchó hacia el norte, capturando Tebas y luego derrotando a los reyes del delta, como Tefnach de Sais, en el año 728 a.C. Su victoria, narrada en la Estela de la Victoria de Napata, unificó Egipto bajo el dominio nubio. Pille respetó las tradiciones egipcias, restaurando templos y promoviendo el culto a Amón. Reinó hasta el año 716 a.C., gobernando desde Napata pero delegando el control local a gobernadores. En el año 716 a.C., Sabaka, hermano de Pille, asumió el trono, trasladando la capital a Menfis para fortalecer su dominio. Sabaka, quien reinó hasta el año 702 a.C., consolidó la 25ª dinastía, restaurando monumentos y promoviendo la escritura jeroglífica. Su reinado trajo estabilidad, con el comercio de oro y marfil desde Nubia revitalizando la economía. En el año 702 a.C., Sebitku sucedió a Sabaka, reinando hasta las Asclepios, reinando hasta el año 690 a.C. Sebitku fortaleció el ejército, enfrentando a potencias emergentes como Asiria. En el año 690 a.C., Taara asumió el trono, reinando hasta el año 674 a.C. Su reinado marcó el apogeo del poder kusita, con templos construidos en Tebas y Napata. Sin embargo, en el año 725 a.C., la creciente amenaza asiria comenzó a presionar las fronteras, preparando el escenario para la caída de la dinastía nubia. Egipto, bajo el dominio libio y kusita, mostró resiliencia, pero las divisiones internas y las potencias externas marcaron su destino. En el año 725 a.C., Egipto, bajo la 25ª dinastía nubia, enfrentó nuevas amenazas que marcaron el inicio de una era turbulenta, conocida por la invasión asiria y el posterior renacimiento saíta, que se extendió hasta el año 525 a.C. Taara, faraón kusita, reinaba desde el año 690 a.C., liderando un Egipto unificado y culturalmente vibrante. Su gobierno, que duró hasta el año 674 a.C., restauró templos en Tebas y Napata, promoviendo el culto a Amón. Sin embargo, el creciente poder del imperio asirio, con su ejército disciplinado y armas de hierro, amenazaba el norte. En el año 721 a.C., los asirios, bajo Sargón II, comenzaron a presionar el levante, debilitando los tributos egipcios. Taara respondió apoyando rebeliones antiasirias en Canaán, lo que provocó represalias. En el año 674 a.C., Asaradón, rey asirio, invadió Egipto, derrotando a Taara y capturando Menfis. Taara huyó a Napata, pero los asirios instalaron gobernadores en el delta, saqueando templos y exigiendo tributos. Hacia el año 673 a.C., Taara reconquistó Menfis, aprovechando una rebelión en Asiria, pero su victoria fue efímera. En el año 671 a.C., Asurbanipal, sucesor de Asaradón, lanzó una segunda invasión, saqueando Tebas, el corazón espiritual de Egipto. Los relieves asirios narran la destrucción de templos y la captura de tesoros, marcando un golpe devastador para la dinastía nubia.
Tahara murió en el año 664 a.C., y su sucesor, Tanutamani, intentó recuperar el norte, reinando hasta el año 653 a.C. Tanutamani reconquistó Menfis brevemente, pero los asirios regresaron, expulsándolo definitivamente a Nubia. En el año 666 a.C., los asirios nombraron a Necao I, un príncipe del delta, como gobernante títer en Sais, iniciando una transición hacia el dominio local. Necao reinó hasta el año 664 a.C., fortaleciendo el comercio con Grecia y Fenicia, pero murió en una campaña contra los asirios. En el año 664 a.C., Psamético I, hijo de Necao, asumió el poder, fundando la 26ª dinastía, conocida como Saíta, que marcó un renacimiento egipcio. Psamético, reinando hasta el año 610 a.C., unificó el país al negociar con los nomarcas del delta y reducir la influencia nubia. Contrató mercenarios griegos y carios, equipados con armas de bronce, para fortalecer su ejército. Hacia el año 650 a.C., Psamético expulsó a los últimos gobernadores asirios, aprovechando el declive de Asiria ante los babilonios. Restableció Menfis como capital administrativa y promovió el culto a Neit, diosa de Sais. El comercio con Grecia floreció, con colonias griegas en Naucratis que traían vino, aceite y cerámica. Psamético restauró templos y estelas, revitalizando la escritura jeroglífica. En el año 610 a.C., Necao II sucedió a Psamético, reinando hasta el año 595 a.C. Necao impulsó la construcción de un canal precursor del Suez, conectando el Nilo con el Mar Rojo, y financió una expedición fenicia que circunnavegó África. Sus campañas en el Levante, apoyando a Asiria contra Babilonia, culminaron en la batalla de Megiddo en el año 609 a.C., pero su derrota en Carquemis en el año 605 a.C. limitó su influencia. En el año 595 a.C., Psamético II asumió el trono, reinando hasta el año 589 a.C. Su reinado se centró en Nubia, lanzando una campaña contra Cus que debilitó a sus rivales del sur. Construyó templos en Philae, dedicados a Isis, y fortaleció la economía con tributos. Hacia el año 589 a.C., Apries gobernó hasta el año 570 a.C. Apries apoyó rebeliones en Judá contra Babilonia, pero sus derrotas militares provocaron una revuelta interna. En el año 570 a.C., Amasis, un general, tomó el poder, reinando hasta el año 526 a.C. Amasis consolidó el renacimiento saíta, fortaleciendo la marina con barcos griegos y promoviendo el comercio mediterráneo. Restauró templos en Sais y Menfis, y su reinado trajo prosperidad, con ciudades como Naucratis convertidas en centros culturales. La sociedad, enriquecida por el comercio, veía a mercaderes y artesanos ganar prestigio, mientras los sacerdotes de Neit y Amón mantenían influencia. Sin embargo, en el año 525 a.C., el imperio persa, bajo Cambises II, invadió Egipto. Amasis murió antes del enfrentamiento, y su hijo, Psamético III, reinó brevemente hasta el año 525 a.C. En la batalla de Pelusio, los persas derrotaron a los egipcios, anexando el país. El periodo saíta, con su renacimiento cultural y económico, terminó abruptamente, dando paso al dominio extranjero. Egipto, resiliente pese a las invasiones, dejó un legado de templos y comercio que perduraría. En el año 525 a.C., Egipto cayó bajo el yugo del imperio persa, iniciando una era de dominación extranjera que se extendió hasta el año 332 a.C. La 26ª dinastía saíta, que había revitalizado el país, colapsó cuando Cambises II, rey persa, invadió tras la muerte de Amasis. En la batalla de Pelusio, en el año 525 a.C., los persas derrotaron a Psamético III, hijo de Amasis, quien fue capturado y ejecutado. Cambises se proclamó faraón, fundando la 27ª dinastía, pero su reinado, que duró hasta el año 522 a.C., fue turbulento. Intentó integrar las tradiciones egipcias, asumiendo títulos faraónicos, pero sus políticas, como la reducción de donaciones a los templos, provocaron resentimiento. Cambises lanzó una expedición fallida contra Nubia y murió en circunstancias misteriosas. En el año 522 a.C., Darío I asumió el trono persa, reinando sobre Egipto hasta el año 486 a.C. Darío adoptó un enfoque más conciliador, respetando los cultos a Amón y Neit. Completó el canal iniciado por Necao II, conectando el Nilo con el Mar Rojo, lo que impulsó el comercio con Persia y la India. Construyó templos en Ibis y Busiris, y su reinado trajo estabilidad relativa. Sin embargo, los egipcios, resentidos por los tributos persas, se rebelaron en el año 486 a.C. tras la muerte de Darío. Jerjes I, su sucesor, aplastó la revuelta en el año 485 a.C., imponiendo un control más estricto.
Jerjes, quien reinó hasta el año 465 a.C., nombró gobernadores persas, reduciendo la autonomía local. En el año 460 a.C., una nueva rebelión, liderada por Inaros, un príncipe del Delta, desafió a los persas con apoyo griego. Inaros capturó Menfis, pero en el año 454 a.C., Artajerjes I, rey persa, derrotó a los rebeldes, restaurando el dominio. La 27ª dinastía continuó hasta el año 404 a.C., cuando Amirtaeus, un líder del Delta, expulsó a los persas tras la muerte de Darío II. Amirtaeus, único faraón de la 28ª dinastía, reinó desde el año 404 hasta el año 399 a.C., gobernando desde Sais. Su reinado, aunque independiente, fue inestable, y los nomarcas locales recuperaron poder. En el año 399 a.C., Neperites I fundó la 29ª dinastía en Mendes, reinando hasta el año 393 a.C. Esta dinastía, que incluyó a faraones como Acor, hasta el año 380 a.C., fortaleció la economía con el comercio griego, pero enfrentó amenazas persas. En el año 380 a.C., Nectanebo I fundó la 30ª dinastía, reinando hasta el año 362 a.C. Nectanebo revitalizó Egipto, construyendo templos en Philae y Karnak, dedicados a Isis y Amón. Su ejército, con mercenarios griegos, repelió una invasión persa en el año 373 a.C. La economía floreció con el comercio mediterráneo, y los artesanos produjeron estatuas y joyas de fayenza. En el año 362 a.C., Teos sucedió a Nectanebo, reinando hasta el año 360 a.C. Teos lanzó una campaña contra Persia con apoyo griego, pero traiciones internas lo depusieron. Nectanebo II, último faraón nativo, reinó desde el año 360 hasta el año 343 a.C. Nectanebo resistió a los persas, fortaleciendo el delta, pero en el año 343 a.C., Artajerjes III reconquistó Egipto, restableciendo la 27ª dinastía persa, conocida como la Segunda Dominación. Esta ocupación, que duró hasta el año 332 a.C., fue opresiva, con saqueos de templos y tributos excesivos. Los egipcios, liderados por figuras como Cabas, se rebelaron en el año 337 a.C., pero no lograron la independencia. En el año 332 a.C., Alejandro Magno, rey de Macedonia, invadió el imperio persa. Los egipcios, agotados por el dominio persa, lo recibieron como libertador. Alejandro entró en Menfis en el año 332 a.C., donde fue coronado faraón y venerado como hijo de Amón en el oráculo de Siwa. Fundó Alejandría, una ciudad destinada a convertirse en un centro cultural del mundo antiguo. Tras su breve visita, Alejandro dejó Egipto bajo administradores griegos, marcando el fin de la dominación persa. La economía, basada en el grano y el comercio, se mantuvo estable, pero la influencia egipcia nativa comenzó a desvanecerse. Los sacerdotes de Amónita conservaron su rol, mientras los artesanos adaptaban estilos helénicos. En el año 332 a.C., Egipto, liberado del yugo persa, entró en una nueva era bajo la influencia griega, dejando atrás siglos de resistencia y opresión. Su legado, forjado en templos y rebeliones, preparó el escenario para un mundo helenístico. En el año 332 a.C., Egipto entró en el periodo helenístico, una era de influencia griega que se extendió hasta el año 30 a.C. Alejandro Magno, tras derrotar a los persas, fue recibido en Menfis como libertador y coronado faraón. Visitó el oráculo de Amón en Siwa, donde fue proclamado hijo del dios, consolidando su autoridad. Alejandro fundó Alejandría, una ciudad costera destinada a convertirse en el centro cultural del mundo mediterráneo, con su faro y biblioteca. En el año 331 a.C., Alejandro dejó Egipto para continuar sus conquistas, delegando el gobierno a administradores griegos. Tras su muerte en el año 323 a.C., su imperio se fragmentó, y Ptolomeo, uno de sus generales, asumió el control de Egipto, fundando la dinastía ptolemaica. Ptolomeo I, reinando desde el año 323 hasta el año 283 a.C., se proclamó faraón en el año 304 a.C. Estableció Alejandría como capital, promoviendo una fusión de culturas griega y egipcia. Construyó la Biblioteca de Alejandría, un centro de saber que atrajo a eruditos como Euclides, y el Museo, un templo de las musas. Ptolomeo respetó los cultos egipcios, restaurando templos en Karnak y Philae, y creó el culto a Serapis, un dios sincrético que unía a Zeus y Osiris. La economía, basada en el grano, floreció, con exportaciones a Grecia y el Mediterráneo. En el año 283 a.C., Ptolomeo II Filadelfo asumió el trono, reinando hasta el año 246 a.C. Su reinado marcó el apogeo ptolemaico.
Completó el Faro de Alejandría, una de las maravillas del mundo, y financió la traducción de textos hebreos al griego, conocida como la Septuaginta. Promovió el comercio con India y Arabia, trayendo incienso y especias, mientras los templos de Isis ganaban devotos en el Mediterráneo. En el año 246 a.C., Ptolomeo III Evergetes reinó hasta el año 221 a.C., expandiendo el imperio ptolemaico hasta Siria y Anatolia. Su reinado trajo prosperidad, con donaciones a templos como el de Edfú, dedicado a Horus. Sin embargo, las tensiones internas comenzaron a surgir. En el año 221 a.C., Ptolomeo IV Filopator asumió el poder, reinando hasta el año 204 a.C. Su gobierno, marcado por excesos, debilitó la dinastía. Aunque derrotó a los seleucidas en Racia en el año 217 a.C., las revueltas nativas en el Alto Egipto, lideradas por nobles egipcios, desafiaron el control griego. En el año 204 a.C., Ptolomeo V Epífanes, un niño, asumió el trono, reinando hasta el año 180 a.C. Su minoría provocó inestabilidad, y la piedra de Rosetta, grabada en el año 196 a.C., refleja decretos para apaciguar a los sacerdotes egipcios. Roma, una potencia emergente, comenzó a influir en Egipto, forzando tratados desfavorables. En el año 180 a.C., Ptolomeo VI Filometor reinó hasta el año 145 a.C., enfrentando guerras civiles con su hermano, Ptolomeo VIII. Las luchas internas debilitaron la economía, aunque Alejandría seguía siendo un faro cultural. Hacia el año 145 a.C., Ptolomeo VIII Evergetes II gobernó intermitentemente hasta el año 116 a.C., alternando poder con Cleopatra II y Cleopatra III, sus hermanas y esposas. La dinastía, marcada por intrigas, perdió control sobre las provincias exteriores. En el año 116 a.C., Ptolomeo IX Sóter II y Ptolomeo X Alejandro gobernaron en periodos alternos hasta el año 80 a.C., enfrentando rebeliones y la creciente intervención romana. La sociedad ptolemaica, dividida entre griegos y egipcios, veía a los sacerdotes de Amón y los escribas mantener las tradiciones faraónicas, mientras los griegos dominaban la administración. En el año 80 a.C., Ptolomeo XI reinó brevemente, seguido por Ptolomeo XII Auletes, quien gobernó hasta el año 51 a.C. Su reinado, dependiente de sobornos a Roma, marcó la decadencia ptolemaica. En el año 51 a.C., Cleopatra VII, la última reina ptolemaica, asumió el trono junto a su hermano, Ptolomeo XIII, reinando hasta el año 30 a.C. Cleopatra, culta y carismática, hablaba egipcio y revitalizó las tradiciones faraónicas, presentándose como la encarnación de Isis. En el año 48 a.C., se alió con Julio César, asegurando su poder tras una guerra civil contra su hermano. Tras el asesinato de César en el año 44 a.C., Cleopatra se unió a Marco Antonio, formando una alianza política y romántica. Donaron territorios a sus hijos, desafiando a Roma. En el año 31 a.C., Octavio, futuro Augusto, derrotó a Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium. En el año 30 a.C., Octavio entró en Alejandría. Cleopatra, enfrentando la derrota, se suicidó, y Egipto fue anexado como provincia romana. El período helenístico, con su fusión de culturas, dejó un legado en Alejandría, pero marcó el fin de la independencia egipcia. Los templos de Edfú y Dendera perduraron, mientras la influencia romana transformaba el Nilo. En el año 30 a.C., Egipto, tras la derrota de Cleopatra VII y Marco Antonio en la batalla de Actium, fue anexado por Roma, iniciando una era como provincia romana que se extendió hasta el año 393. Octavio, proclamado Augusto, convirtió a Egipto en su dominio personal, nombrando un prefecto para gobernar desde Alejandría. La transición marcó el fin de la dinastía ptolemaica y la integración de Egipto en el Imperio Romano. Alejandría, con su faro y biblioteca, permaneció como un centro cultural, pero el poder político se trasladó a Roma. Los romanos valoraban a Egipto como el granero del imperio, exportando millones de toneladas de grano para alimentar a la capital. Augusto, reinando hasta el año 14, reorganizó la administración, manteniendo a los sacerdotes egipcios para asegurar la estabilidad. Los templos de Isis y Amón continuaron funcionando, aunque bajo supervisión romana. En el año 14, Tiberio sucedió a Augusto, gobernando hasta el año 37. Su prefecto en Egipto, Flaco, fortaleció la recaudación de impuestos, gravando tierras y comercio. Los campesinos, que trabajaban en vastos latifundios, enfrentaban cargas pesadas, mientras los griegos de Alejandría disfrutaban de privilegios ciudadanos. La cultura helenística ptolemaica persistía, pero el latín y el griego dominaban la administración. Hacia el año 41, Claudio asumió el poder, reinando hasta el año 54.
Claudio expandió el puerto de Alejandría, mejorando las exportaciones de grano y vidrio. Los templos, como el de Dendera, dedicado a Hathor, fueron completados con estilos que mezclaban motivos egipcios y romanos. Sin embargo, las tensiones crecieron entre las comunidades griegas, judías y egipcias en Alejandría, desencadenando disturbios. En el año 69, Vespasiano, proclamado emperador en Alejandría, marcó el inicio de la dinastía Flavia, reinando hasta el año 79. Egipto se consolidó como base militar, con legiones estacionadas en el delta. En el año 96, Nerva asumió el poder, seguido por Trajano en el año 98, quien reinó hasta el año 117. Trajano construyó canales de irrigación, revitalizando la agricultura, pero aplastó una revuelta judía en Alejandría en el año 115. Hacia el año 117, Adriano, reinando hasta el año 138, visitó Egipto, fundando Antinópolis en honor a su compañero fallecido. Adriano admiraba la cultura egipcia, pero su reinado vio un aumento en los impuestos, provocando descontento. En el año 161, Marco Aurelio asumió el trono, reinando hasta el año 180. Su prefecto sofocó una revuelta de campesinos en el delta, conocida como la Rebelión de los Bucoles, en el año 172. La economía, aunque productiva, sufría por la inflación, y los templos egipcios perdían influencia frente a cultos emergentes. En el año 193, Septimio Severo, reinando hasta el año 211, otorgó derechos municipales a Alejandría, pero reprimió disidencias. La religión egipcia, centrada en Isis y Serapis, se extendió por el imperio, con santuarios en Roma. Sin embargo, un nuevo culto, el cristianismo, comenzó a ganar adeptos en Alejandría. En el año 249, Decio, reinando hasta el año 251, ordenó persecuciones contra los cristianos, exigiendo sacrificios a los dioses paganos. Los cristianos egipcios, liderados por figuras como Orígenes, resistieron, consolidando Alejandría como un centro teológico. En el año 269, la reina Zenobia de Palmira ocupó brevemente Egipto, desafiando a Roma, pero Aureliano, reinando desde el año 270 hasta el año 275, restauró el control. Hacia el año 284, Diocleciano asumió el poder, reinando hasta el año 305. Diocleciano reorganizó Egipto en provincias menores, fortaleciendo el control militar. En el año 296, sofocó una revuelta en el Alto Egipto, liderada por Domitiano, y en el año 303 ordenó la persecución más severa contra los cristianos, destruyendo iglesias. Sin embargo, el cristianismo creció, con monasterios fundados en el desierto por San Antonio. En el año 313, Constantino, reinando hasta el año 337, legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán, transformando Egipto. Alejandría se convirtió en un centro de debates teológicos, con figuras como Atanasio defendiendo la ortodoxia. Los templos paganos, como los de Philae, perdieron relevancia, aunque algunos persistieron. En el año 361, Juliano, reinando hasta el año 363, intentó restaurar el paganismo, pero su muerte marcó el triunfo del cristianismo. Hacia el año 380, Teodosio I, reinando hasta el año 395, declaró el cristianismo religión oficial del imperio en el año 393. Los templos egipcios, como el de Serapis en Alejandría, fueron destruidos o convertidos en iglesias. La economía, basada en el grano, seguía siendo vital, pero la explotación romana agotó recursos. La sociedad, ahora cristiana, veía a los monjes y obispos ganar influencia, mientras los escribas adaptaban el copto, derivado de los jeroglíficos, para textos religiosos. En el año 393, Egipto, transformado por Roma y el cristianismo, dejó atrás su legado faraónico, preparándose para una nueva era bajo el dominio bizantino. En el año 393, Egipto, bajo el dominio del Imperio Romano, entró en una nueva fase como parte del Imperio Bizantino, una era que, junto con la posterior conquista árabe, se extendió hasta el año 1517. Tras la declaración de Teodosio I, que convirtió el cristianismo en la religión oficial, Egipto se transformó en un bastión de la fe cristiana. Alejandría, con sus escuelas teológicas, lideró debates sobre la naturaleza de Cristo, mientras los monasterios del desierto, fundados por San Antonio y San Pacomio, convirtieron a Egipto en el corazón del monacato. Los templos paganos, como el de Philae, fueron cerrados o transformados en iglesias, y el copto, un idioma derivado de los jeroglíficos, se usó para textos litúrgicos. En el año 395, el Imperio Romano se dividió, y Egipto quedó bajo el control del Imperio Bizantino, gobernado desde Constantinopla. Los prefectos bizantinos, con sede en Alejandría, recaudaban impuestos para sostener al imperio, mientras el grano egipcio alimentaba Constantinopla. Hacia el año 451, el Concilio de Calcedonia dividió a la Iglesia egipcia,
con la mayoría de los coptos rechazando las decisiones y formando la Iglesia copta, leal al patriarca de Alejandría. Esta división debilitó la unidad con Bizancio. En el año 527, Justiniano I, reinando hasta el año 565, intentó reconciliar a los coptos, pero sus políticas represivas provocaron tensiones. Justiniano fortaleció las defensas del Nilo y restauró iglesias, pero el comercio con India y Arabia declinó por las guerras con Persia. En el año 617, los persas sasánidas invadieron Egipto, ocupando Alejandría hasta el año 629, cuando Heraclio, emperador bizantino, recuperó el control. Sin embargo, el agotamiento del imperio dejó a Egipto vulnerable. En el año 639, los árabes, unificados bajo el Islam, comenzaron su expansión. En el año 641, Aemar ibn al-As, un general árabe, conquistó Egipto tras derrotar a los bizantinos en Heliópolis. Alejandría cayó en el año 642, y los árabes establecieron Fustat, cerca de Memphis, como su capital. Los árabes respetaron a los coptos, permitiéndoles practicar su fe a cambio de un impuesto, pero el Islam se convirtió en la religión dominante. La cultura árabe transformó Egipto, con el árabe reemplazando al griego y al copto en la administración. Los canales de irrigación, descuidados bajo Bizancio, fueron restaurados, y la agricultura floreció, exportando grano al califato omeya. En el año 750, los abasíes derrocaron a los omeyas, trasladando el centro del califato a Bagdad. Egipto, gobernado por emires, mantuvo su importancia económica. En el año 868, Ahmad ibn Tulun, un gobernador turco, declaró la autonomía, fundando la dinastía Tuluni. Reinó hasta el año 884, construyendo la gran mezquita de Intulun en Fustat, un hito arquitectónico. Los tuluníes revitalizaron el comercio con el Mediterráneo y Persia, pero en el año 905, los abasíes recuperaron el control. En el año 969, los fatimíes, un califato chiita, conquistaron Egipto, fundando el Cairo como nueva capital. Los fatimíes, reinando hasta el año 1171, transformaron Egipto en un centro cultural. Construyeron la mezquita de Al-Azhar, que se convirtió en una universidad prestigiosa, y promovieron el comercio con India y Europa, trayendo especias y seda. En el año 1171, Saladino, un líder kurdo, derrocó a los fatimíes, fundando la dinastía Ayubí y restaurando el Islam suní. Saladino, reinando hasta el año 1193, fortaleció Egipto como potencia militar, derrotando a los cruzados en Jerusalén. Su reinado trajo estabilidad, con el Cairo creciendo como centro comercial y cultural. Los ayubíes, que gobernaron hasta el año 1250, invirtieron en fortalezas y escuelas, pero las tensiones internas debilitaron su dominio. En el año 1250, los mamelucos, soldados esclavos de origen turco y circasiano, tomaron el poder, fundando el sultanato mameluco. Los mamelucos, reinando hasta el año 1517, convirtieron a Egipto en un baluarte contra los mongoles y los cruzados. En el año 1260, Baibars, un sultán mameluco, derrotó a los mongoles en Ain Jalut, consolidando el poder egipcio. Construyó mezquitas y fortalezas, y el comercio con Venecia y Génova trajo riquezas. Los mamelucos promovieron el arte, con manuscritos iluminados y arquitectura que combinaba estilos islámicos y bizantinos. La economía, basada en el grano, las especias y los textiles, hizo de El Cairo una de las ciudades más ricas del mundo. Sin embargo, las luchas internas entre mamelucos y la peste negra en el año 1347 debilitaron el sultanato. En el año 1517, los otomanos, bajo Selim I, invadieron Egipto, derrotando a los mamelucos en la batalla de Raidaniyya. El Cairo cayó, y Egipto fue anexado al Imperio Otomano, marcando el fin de la era mameluca. La cultura islámica, con sus mezquitas y madrazas, dejó un legado duradero, mientras los coptos preservaron su fe en monasterios. Egipto, transformado por el Islam, mantuvo su importancia como puente entre Oriente y Occidente. En el año 1517, Egipto fue anexado al Imperio Otomano tras la derrota de los mamelucos por Selim I, iniciando una era que, junto con el periodo moderno, se extendió hasta el año 1952. Los otomanos, gobernando desde Estambul, convirtieron a Egipto en una provincia bajo un gobernador, o pachá, con sede en el Cairo. Los mamelucos, aunque derrotados, conservaron influencia como élite local, recaudando impuestos y controlando tierras. El Cairo, con sus mezquitas y bazares, siguió siendo un centro comercial, conectando Europa, Asia y África. La economía, basada en el grano, el algodón y las especias, prosperó, pero los impuestos otomanos pesaban sobre los campesinos. La cultura islámica, con madrazas y el culto a Al-Azhar, dominaba, mientras los cristianos coptos mantenían sus monasterios. En el año 1600, los gobernadores otomanos se enfrentaron revueltas mamelucas, pero el control imperial se mantuvo.
Hacia el año 1700, las luchas internas entre mamelucos debilitaron la provincia, y el comercio declinó por la competencia europea. En el año 1798, Napoleón Bonaparte invadió Egipto, derrotando a los mamelucos en la batalla de las pirámides. Su ocupación, que duró hasta el año 1801, buscaba cortar las rutas británicas a India. Napoleón trajo científicos que estudiaron monumentos antiguos, sentando las bases de la egiptología. Sin embargo, la resistencia egipcia y la intervención británica forzaron su retirada. En el año 1801, Muhammad Ali, un oficial albanés del ejército otomano, asumió el poder tras un vacío político. Gobernando hasta el año 1849, Muhammad Ali modernizó Egipto, eliminando a los mamelucos en una masacre en el año 1811. Reformó el ejército, contratando instructores europeos, y construyó una marina poderosa. Introdujo el cultivo de algodón a gran escala, impulsando exportaciones, y creó fábricas textiles. Construyó canales de irrigación y escuelas, transformando la economía. En el año 1831, Muhammad Ali conquistó Sudán y lanzó campañas en Siria, desafiando al sultán otomano. Su ejército llegó a Anatolia, pero las potencias europeas, lideradas por Gran Bretaña, lo obligaron a retirarse en el año 1840. A cambio, los otomanos reconocieron a su familia como gobernantes hereditarios de Egipto. En el año 1849, Abbas I, nieto de Muhammad Ali, asumió el poder, reinando hasta el año 1854. Su gobierno, más conservador, frenó las reformas, pero mantuvo la estabilidad. En el año 1854, Said Pachá gobernó hasta el año 1863, otorgando la concesión para el canal de Suez a Ferdinand de Lesseps. La construcción, iniciada en el año 1859, transformaría el comercio mundial. En el año 1863, Ismail Pachá asumió el poder, reinando hasta el año 1879. Ismail, ambicioso, modernizó el Cairo con bulevares y óperas, y completó el canal de Suez en el año 1869. Sin embargo, sus gastos excesivos endeudaron a Egipto, forzando la venta de acciones del canal a Gran Bretaña en el año 1875. En el año 1879, las potencias europeas depusieron a Ismail, instalando a su hijo, Tewfik Pachá, quien reinó hasta el año 1892. El creciente control británico provocó una revuelta nacionalista liderada por Ahmed Urabi en el año 1882. Gran Bretaña, para proteger el canal, ocupó Egipto tras derrotar a Urabi en Tel el-Kebir. Aunque nominalmente otomano, Egipto se convirtió en un protectorado británico. En el año 1892, Abbas II asumió el poder, reinando hasta el año 1914. Su gobierno, bajo supervisión británica, vio mejoras en la agricultura y la educación, pero el nacionalismo creció. En el año 1914, con la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña declaró a Egipto protectorado oficial, deponiendo a Abbas y nombrando a Hussein Kamil como sultán hasta el año 1917. En el año 1918, Saad Zaghloul fundó el partido Ba'ath, exigiendo independencia. Las protestas de 1919 forzaron a Gran Bretaña a otorgar una independencia limitada en el año 1922, proclamando a Fuad I como rey. Egipto, aunque formalmente independiente, permaneció bajo influencia británica, con tropas en el canal de Suez. En el año 1936, Farouk sucedió a Fuad, reinando hasta el año 1952. Su reinado enfrentó tensiones por la Segunda Guerra Mundial, con Egipto sirviendo como base aliada. El descontento creció por la corrupción y la desigualdad. En el año 1948, Egipto participó en la guerra contra Israel, sufriendo una derrota que avivó el sentimiento antibritánico. En el año 1952, los oficiales libres, liderados por Gamal Abdel Nasser, derrocaron a Farouk en un golpe de Estado, aboliendo la monarquía. Egipto se convirtió en república, marcando el fin de la era monárquica y el inicio de una lucha por la soberanía plena. La herencia otomana, con sus mezquitas, y la modernización de Muhammad Ali dejaron una marca imborrable, mientras el nacionalismo egipcio abría un nuevo capítulo. En el año 1952, Egipto se transformó en una república tras el golpe de Estado de los oficiales libres, liderados por Gamal Abdel Nasser, que derrocó al rey Farouk, marcando el inicio de la era contemporánea, que se extiende hasta el año 2025. La monarquía, debilitada por la corrupción y la influencia británica, dio paso a un gobierno nacionalista. En el año 1953, Muhammad Naguib asumió la presidencia, pero Nasser, el verdadero líder, lo reemplazó en el año 1954. Nasser, gobernando hasta el año 1970, redefinió Egipto. En el año 1956, nacionalizó el canal de Suez, desafiando a Gran Bretaña y Francia.
Esto provocó la crisis de Suez, con una invasión anglo-francesa-israelí que fue frenada por presión internacional. La victoria consolidó a Nasser como héroe del mundo árabe. Construyó la presa alta de Asuán, completada en el año 1970, transformando la agricultura y generando energía, aunque desplazó a comunidades nubias. Su política de panarabismo unió brevemente a Egipto con Siria en la República Árabe Unida, desde el año 1958 hasta el año 1961. Sin embargo, la derrota en la Guerra de los 6 Días contra Israel en el año 1967, que resultó en la pérdida del Sinaí, debilitó su prestigio. Nasser impulsó reformas socialistas, nacionalizando industrias y distribuyendo tierras, pero la economía enfrentó tensiones. En el año 1970, Anwar Sadat asumió la presidencia tras la muerte de Nasser, gobernando hasta el año 1981. Sadat cambió el rumbo, abriendo la economía al mercado en la política de Infita. En el año 1973, lanzó la guerra de Yom Kippur contra Israel, recuperando parte del Sinaí y restaurando el orgullo nacional. En el año 1978, firmó los acuerdos de Camp David con Israel, asegurando la paz y la devolución total del Sinaí en el año 1982. Este tratado, aunque histórico, aisló a Egipto del mundo árabe y avivó tensiones internas. Sadat fue asesinado en el año 1981 por extremistas opuestos a la paz. Hosni Mubarak, su sucesor, gobernó desde el año 1981 hasta el año 2011. Mubarak mantuvo la estabilidad, fortaleciendo la economía con turismo y exportaciones de gas, pero su régimen autoritario y la corrupción generaron descontento. El turismo, centrado en las pirámides y Luxor, se convirtió en pilar económico, mientras el Cairo creció como metrópoli. La sociedad, mayoritariamente musulmana con una minoría copta, enfrentó tensiones religiosas, aunque la cultura egipcia, con su cine y literatura, floreció. En el año 2011, la primavera árabe sacudió Egipto. Protestas masivas en la Plaza Tahrir, impulsadas por jóvenes y activistas, exigieron la renuncia de Mubarak. En febrero de ese año, Mubarak dimitió, y el ejército asumió el control temporal. En el año 2012, Mohamed Morsi, de los Hermanos Musulmanes, ganó las primeras elecciones democráticas, pero su gobierno, marcado por políticas divisivas, provocó nuevas protestas. En el año 2013, un golpe militar liderado por Abdel Fattah al-Sisi depuso a Morsi. Sisi, presidente desde el año 2014, consolidó el poder, enfrentando críticas por restringir libertades, pero impulsando proyectos como la ampliación del Canal de Suez en el año 2015 y la nueva capital administrativa, iniciada en el año 2017. La economía, apoyada por el turismo y el comercio, enfrentó desafíos por la inflación y la dependencia externa. En el año 2018, Sisi fue reelegido, manteniendo la estabilidad frente a amenazas como el terrorismo en el Sinaí. La cultura egipcia, con su herencia faraónica y tradiciones islámicas, siguió cautivando al mundo. Los descubrimientos arqueológicos, como tumbas en Saqqara, revitalizaron la egiptología. En el año 2022, Egipto celebró el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, atrayendo visitantes al Gran Museo Egipcio, inaugurado en Giza. La sociedad, diversa y resiliente, navegó desafíos como el cambio climático y el crecimiento demográfico. En el año 2025, Egipto permanece como un faro de historia, con el Cairo y Alejandría como centros de cultura y comercio. Su legado, desde las pirámides hasta la modernidad, refleja una nación que ha superado invasiones y revoluciones. Si deseas seguir explorando este viaje épico a través de los siglos, suscríbete y comparte esta historia para unirte a nuestra comunidad de apasionados por el pasado. En el año 2025, Egipto enfrenta un futuro de oportunidades y desafíos. La preservación de su patrimonio, como los templos de Luxor y las tumbas del Valle de los Reyes, convive con el desarrollo de ciudades modernas. La diplomacia egipcia, clave en el mundo árabe, media en conflictos regionales, mientras la juventud impulsa innovaciones en tecnología y arte. La economía, aunque vulnerable a crisis globales, se sostiene por el turismo, que atrae a millones a las maravillas del Nilo, y por el comercio a través del Suez. La identidad egipcia, forjada en milenios de resistencia, une a musulmanes y coptos en una visión de progreso. Desde los albores de la humanidad hasta el presente, Egipto ha escrito una saga de grandeza, dejando un legado imborrable en la historia humana.